Sentí el líquido caliente escurrir por mi mejilla antes de entender lo que había pasado. El salón de fiestas del edificio de lujo en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, se quedó en silencio. Mi nieta, Jimena, de apenas 13 años, acababa de escupirme en la cara frente a 30 invitados. ¿El motivo? Le di una Biblia antigua de su abuela en lugar del iPhone 15 que ella exigió. Miré a mi hija, Patricia. Esperaba un grito, un regaño, una defensa. Pero Patricia solo tomó un sorbo de vino y dijo: «Ya ve, papá, usted provoca. Nadie quiere cosas viejas aquí. Usted solo sirve para hacernos pasar vergüenza». En ese momento, mientras yo limpiaba el escupitajo con mi pañuelo de tela, el abuelo murió, y el dueño del inmueble despertó. Ellos creían que yo era un huésped chocheando. Olvidaron que ese departamento de $2 millones estaba a mi nombre, con usufructo. No grité. Me levanté de la mesa, fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. La cena de ellos terminó. Mi venganza apenas estaba comenzando. Parece el fin del camino para un anciano de 86 años, ¿verdad? Pero no se lo pierda. Lo que sucedió en los días siguientes fue una lección de cómo darle la vuelta al juego sin levantar la mano, solo usando la inteligencia. Deje su me gusta y suscríbase al canal para seguir este giro, porque el castigo que recibieron, ese fue inolvidable. Yo soy don Ricardo, 86 años, y soy un pescador de almas, aunque mi vida ha sido dedicada al mar. Fui dueño de una flota de barcos pesqueros en Ensenada, Baja California, un trabajo que me enseñó a respetar la naturaleza, a tener paciencia y a entender los ciclos de la vida. El mar era mi confidente, mi maestro, mi hogar. Él me enseñó que la vida es como una marea, llena de altibajos, de calma y de tormentas, y yo aprendí a navegar en todas ellas. Soy un hombre sencillo, de pocas palabras, pero de mucha fe. La religión siempre fue mi guía, mi brújula, mi ancla en medio de las olas bravas de la vida. Mi esposa, doña Carmen, que ya partió a la eternidad, era mi estrella guía, la mujer que me enseñó el verdadero significado del amor y la paciencia. Ella siempre decía: «Ricardo, el mar enseña a tener paciencia, pero la vida enseña a tener sabiduría». Y yo aprendí las dos cosas. Después de años de trabajo duro, vendí la flota y compré algunos inmuebles, pensando en garantizar un futuro tranquilo para mi familia. Pero, incluso con algo de dinero guardado, yo siempre viví de forma humilde, sin ostentación, sin lujos. La simplicidad era mi lujo, mi paz. Yo creía que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno tiene, sino en lo que uno es. Y yo era un hombre de fe, de principios, de valores. Patricia, mi hija, 50 años, era lo opuesto a mí. Una fresa arruinada, como dicen por ahí, que vivía de apariencias, de maquillaje y de ropa cara, comprada con mi dinero. Ella siempre quiso ser lo que no era, vivir una vida de lujo que no podía costear. Era como un pez de agua dulce intentando vivir en el mar, siempre fuera de su elemento, siempre en busca de algo que no le pertenecía. Ella era mi única hija, a quien yo di todo, pero que nunca me dio nada a cambio, a no ser disgustos y humillaciones. Armando, mi yerno, el esposo de Patricia, era un empresario que nunca trabajaba, un sujeto que vivía jugando golf en clubes caros, gastando el dinero que yo había sudado para ganar. Él era un parásito, una sanguijuela que se alimentaba de mi buena voluntad, de mi generosidad. Él era como un tiburón, siempre al acecho, esperando la oportunidad de devorar otro pedazo de mi vida, de mi fortuna. Yo lo veía como un hombre sin carácter, sin dignidad, sin amor propio. Y Jimena, mi nieta, 13 años, era el reflejo de la educación podrida de sus padres.
mimada al extremo, con la arrogancia de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Ella era como un pez pequeño, pero con la ferocidad de un tiburón, lista para atacar, para morder, para escupir. Yo la amaba, sí, pero su amor era condicional, basado en lo que yo podía ofrecer, en lo que yo podía dar. Ella era mi nieta, a quien yo quería enseñar los valores de la vida, pero que solo aprendía a exigir, a consumir, a despreciar. Yo vivía en ese departamento de lujo en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, un lugar que debería ser un refugio de paz, pero que se convirtió en un cautiverio de humillaciones. Cada día, cada hora, yo sentía el peso de la ingratitud, de la indiferencia, de la crueldad de mi propia familia. Era como vivir en un acuario, observando a los tiburones nadar a mi alrededor, esperando el momento justo para devorarme. Acapulco es caluroso, un calor que se pega a la piel, que sofoca el alma, y yo, con mis 86 años, sentía cada grado de esa temperatura elevada como una puñalada. Mi habitación, la más pequeña del departamento, quedaba en la parte de atrás, sin la brisa del mar que refrescaba la sala y las habitaciones de Patricia y Armando. Yo tenía un aire acondicionado antiguo, un regalo de mi difunta Carmen, que me ayudaba a soportar las noches bochornosas. Pero Armando, mi yerno, con la excusa barata de ahorrar energía, desconectaba el interruptor de mi habitación todas las noches. Recuerdo una noche en particular. El calor era insoportable. Yo estaba sudando a mares, la camisa de algodón pegada al cuerpo, la sábana mojada. Mi presión subía, la cabeza me palpitaba y sentía una opresión en el pecho. Me levanté de la cama, con las piernas temblorosas, y fui a la sala. El resto de la casa estaba helado, con el aire acondicionado al máximo, y Patricia y Armando dormían profundamente, cubiertos por edredones. Intenté encender mi aire acondicionado, pero el interruptor estaba apagado. Fui al cuadro de energía, con la linterna del celular en la mano, y vi mi interruptor bajado. Lo encendí, y el aire acondicionado de mi habitación volvió a funcionar. Pero a la mañana siguiente, Armando me confrontó, con la voz áspera y los ojos llenos de rabia. «Papá, usted encendió el aire acondicionado de nuevo. Ya le dije que estamos ahorrando energía. Usted no entiende. Usted solo piensa en sí mismo». Intenté explicar que me sentía mal, que la presión subía, que el calor me sofocaba, pero él no me escuchó. Patricia, que estaba en la cocina, solo se encogió de hombros y dijo: «Ay, papá, usted es dramático. Es solo un poquito de calor. Tome un baño frío y se le pasa». Aquellas palabras, pronunciadas con un desprecio que me heló el alma, me hicieron sentir como un estorbo, una carga, un viejo inútil. Volví a mi habitación con el corazón apretado y el alma hecha jirones. A partir de ese día, desistí de encender el aire acondicionado, preferí el calor a la humillación. Pero cada noche, mientras sudaba y me sentía mal, sentía la rabia crecer dentro de mí, una rabia silenciosa pero poderosa, que me recordaba que mi paciencia se estaba agotando. Era como un nudo en la garganta que intentaba en vano desatar. Ellos creen que me apagan, pero solo encienden la llama de mi revuelta. Yo pensaba con una sonrisa amarga, una sonrisa de quien sabe que la vida, por más torcida que parezca, siempre encuentra una manera de enderezarse. Siempre fui un hombre sencillo, acostumbrado a cuidar mis propias cosas. Lavaba mi ropa en el lavadero, con jabón de pasta y a mano, como mi madre me enseñó. Las camisas de algodón, los pantalones de mezclilla, los calzoncillos viejos, todo era lavado con cariño, con la preocupación de quien valora cada prenda, cada hilo. Las tendía en el balcón de servicio, en el rinconcito que me era permitido, para secar al sol y al viento.
El olor a jabón y a sol me traía recuerdos de mi infancia, de mi madre, de mi querida Carmen. Pero Patricia, mi hija, con su manía de balcón gourmet y de olor a pescado, no soportaba ver mi ropa tendida. «Papá, esa ropa apesta a pescado, arruina mi balcón gourmet. ¡Qué asco! Usted no puede tender su ropa aquí. Tire eso a la basura». Ella gritaba con la voz estridente, con la voz de quien estaba acostumbrada a salirse con la suya a cualquier costo. Intenté explicar que mi ropa no apestaba a pescado, que estaba limpia, que era la única que tenía, pero ella no me escuchó. Un día llegué a casa y mi ropa ya no estaba en el balcón. Busqué en el cesto de ropa sucia, en el armario, en todas partes, hasta que vi a Patricia saliendo del edificio con una bolsa de basura negra en las manos. Mi corazón se heló. Yo sabía lo que había hecho. Bajé corriendo las escaleras, con las piernas temblorosas, y fui al bote de basura del edificio. Allí estaba la bolsa de basura negra con mi ropa dentro, mis camisas de algodón, mis pantalones de mezclilla, mis calzoncillos viejos, todo mezclado con restos de comida, con basura. Abrí la bolsa con las manos temblando y comencé a rescatar mi ropa una por una, sintiendo el olor a basura, el olor a humillación. Los porteros me miraban con pena, con vergüenza, con una mirada que me decía que ellos sabían lo que estaba pasando, que ellos eran testigos de mi dolor. Volví al departamento con la bolsa de basura en las manos, con la ropa sucia y arrugada, con el alma hecha jirones. Lavé la ropa de nuevo, con más jabón, con más cariño, con más lágrimas, pero la mancha de la humillación, esa no se quitaba. Me sentí como un pez fuera del agua, un viejo pescador que había sido tirado a la basura, pero también con una nueva determinación. Ellos creen que soy basura, pero la basura a veces guarda tesoros. Y yo soy un tesoro que ellos no supieron valorar. Mi pensión, que yo había sudado para conseguir, era mi única fuente de ingresos, mi única garantía de independencia. Guardaba la tarjeta con cuidado, con la preocupación de quien sabe el valor de cada centavo, de cada sacrificio. Era mi sustento, mi dignidad, mi libertad. La mantenía en una cartera vieja de cuero que siempre estaba en el bolsillo interior de mi camisa, cerca del corazón, como un tesoro. Un día fui al banco a sacar dinero para comprar unas medicinas y unas frutas. Inserté la tarjeta en el cajero automático, marqué la contraseña, pero la transacción fue rechazada. Intenté de nuevo y el mensaje «saldo insuficiente» apareció en la pantalla. Mi corazón se heló. Yo sabía que tenía dinero en la cuenta, que mi pensión había sido depositada. Corrí al gerente, con la voz temblorosa y los ojos desorbitados de pánico. Él verificó el estado de cuenta y me mostró una serie de compras en juegos en línea, de valores altos, que sumaban 5,000 pesos. 5,000 pesos. Era el equivalente a casi 3 meses de mi pensión. No podía creerlo. ¿Quién habría hecho eso? La respuesta vino como un rayo. Jimena, mi nieta, la mimada, la arrogante, la que vivía con el celular en la mano, jugando en línea todo el tiempo. Recordé haberla visto revisando mi cartera unos días antes, con la excusa de que estaba buscando un pañuelo. La rabia me invadió, una rabia que nunca había sentido antes, una rabia que me hizo temblar de pies a cabeza. Fui a reclamarle a Patricia, con el estado de cuenta en la mano, con la voz embargada por la emoción, por la indignación. Esperaba un grito, un regaño, una defensa. Esperaba que ella, mi propia carne y sangre, tomara una actitud, que reprendiera a su hija, que me defendiera. Pero Patricia solo se encogió de hombros, con la indiferencia de quien no le importa mi sufrimiento, y dijo, con la voz fría y sin emoción: «Deje a la niña, papá. Usted se va a morir, ¿y a quién le va a dejar todo? Es herencia anticipada». Aquellas palabras
pronunciadas con un desprecio que me heló el alma, me golpearon más fuerte que el escupitajo de mi nieta. Me dijeron que yo no era más que una fuente de dinero para ellos, un banco andante, un viejo inútil que estaba a punto de partir a la eternidad. Me sentí robado, traicionado, humillado, pero también con una nueva determinación. Ellos creen que soy un viejo chocheando, pero soy un pescador. Y un pescador sabe cuando el anzuelo está podrido, y el anzuelo de ellos, el anzuelo de ellos está podrido hasta el hueso. Mi paciencia se estaba agotando, y mi venganza apenas estaba comenzando. Yo sabía que mi fe sería puesta a prueba, pero estaba listo para la batalla. La cena de Nochebuena, la noche en que la familia debería reunirse, celebrar el amor, la unión, la paz. Pero para mí era la noche en que mi humillación alcanzaría su punto máximo. La fiesta estaba en el salón de eventos del edificio de lujo, en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, con 30 invitados, personas que yo apenas conocía, pero que ahora serían testigos de mi dolor, de mi vergüenza, de mi revuelta. El ambiente era de falsa alegría, de risas forzadas, de brindis vacíos. Me sentía como un pez en un acuario, observando a los tiburones banquetearse con mi dinero, con mi paciencia, con mi dignidad. Patricia, mi hija, con un vestido caro y una sonrisa falsa en el rostro, brindaba con champaña, fingiendo ser la dama de sociedad. Se movía por el salón con una soltura que yo no reconocía, como si fuera la anfitriona perfecta, la mujer más feliz del mundo. Pero yo veía, con mi visión de pescador, la falsedad en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa. Armando, mi yerno, con un traje impecable y un aire de superioridad, contaba historias de sus negocios que nunca existieron, de sus inversiones que nunca funcionaron, de sus conquistas que eran solo mentiras. Él reía a carcajadas, con una risa hueca y sin alma, y los invitados, educadamente, reían con él, sin saber que estaban riendo de mi desgracia. Y Ximena, mi nieta, con un vestido de diseñador y un iPhone 15 en la mano, ignoraba mi presencia, como si yo fuera un fantasma, un estorbo, un mueble viejo y empolvado. Estaba sentada en una mesa separada, con sus amigos, riendo, jugando, viviendo su vida de mimada, sin importarle el abuelo que la amaba, que la mantenía, que la protegía. Llegó la hora del intercambio de regalos, un momento que debería ser de alegría, de cariño, de unión. Pero para mí era el momento en que mi dolor se haría público, en que mi humillación sería expuesta para que todos la vieran. Yo, con la simplicidad que me era peculiar, con el corazón lleno de esperanza, le entregué a Ximena una Biblia antigua de su abuela, mi querida Carmen, un tesoro de familia, un libro lleno de fe e historias, un legado de amor y sabiduría. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas por el tiempo, pero cada palabra allí era un tesoro, una joya rara, un regalo que valía más que cualquier iPhone. Ximena, esta Biblia fue de tu abuela. Ella te amaba mucho. Que te traiga sabiduría y paz, que te guíe en los caminos de la vida, que te muestre el verdadero sentido del amor, de la fe, de la familia. Yo dije con la voz embargada por la emoción, con la esperanza de que ella, mi nieta, pudiera ver el valor de ese regalo, el valor de esa herencia afectiva, el valor de ese amor incondicional. Pero Ximena, con los ojos llenos de desprecio y arrogancia, con la cara contorsionada de rabia, tiró la Biblia al suelo, con un golpe que resonó en el salón, un sonido que me cortó el alma, un sonido que me hizo sentir un nudo en la garganta. La Biblia cayó abierta con las páginas hacia arriba, como si estuviera clamando por justicia, por respeto, por dignidad. No quiero esa cosa vieja, quiero mi iPhone 15. Usted es un viejo chocheando. Nadie quiere esa porquería. Esto es basura, basura que me da de regalo.
Ella gritó con la voz estridente, con la voz de quien estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, a cualquier costo, a cualquier precio. Y entonces me escupió en la cara. El líquido caliente escurrió por mi mejilla, mezclándose con las lágrimas que intentaba en vano contener. Lágrimas de dolor, de tristeza, de humillación. El salón de fiestas se quedó en silencio, un silencio pesado, un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier ruido. Todas las miradas estaban fijas en mí, en Jimena, en Patricia, en Armando. Sentí la vergüenza invadirme, el dolor consumirme, la rabia cegarme. Miré a mi hija, Patricia. Esperaba un grito, un regaño, una defensa, un mínimo de decencia. Esperaba que ella, mi propia carne y sangre, me protegiera, me defendiera de esa afrenta, de esa crueldad. Pero Patricia solo tomó un sorbo de vino, con la calma de quien asiste a un espectáculo, con la indiferencia de quien no le importa mi sufrimiento, y dijo, con la voz fría y sin emoción: «Ya ve, papá, usted provoca. Nadie quiere cosas viejas aquí. Usted solo sirve para hacernos pasar vergüenza». Aquellas palabras, pronunciadas con un desprecio que me heló el alma, me golpearon más fuerte que el escupitajo de mi nieta. Me dijeron que yo no era más que una fuente de dinero para ellos, un banco andante, un viejo inútil que estaba a punto de partir a la eternidad. En ese momento, mientras yo limpiaba el escupitajo con mi pañuelo de tela, el abuelo murió. El abuelo que amaba, que perdonaba, que se sacrificaba. El abuelo que soñaba con ver a su familia unida, feliz, en paz. Y el dueño del inmueble despertó. El pescador de almas que había sido humillado, traicionado, despreciado, despertó para la batalla. Ellos creían que yo era un huésped chocheando, un viejo inútil que vivía de favor. Olvidaron que ese departamento de $2 millones, con vista al mar, estaba a mi nombre con usufructo. No grité, no discutí. Me levanté de la mesa, con la dignidad que me quedaba, con la fuerza que me quedaba, con la determinación que me quedaba. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. La cena de ellos terminó. Mi venganza apenas estaba comenzando. Escuché las risas volver afuera, las risas de los tiburones, las risas que me decían que no les importaba, que no sentían remordimiento, que no tenían corazón. Pero yo tenía un plan. Un plan cosido con la paciencia de un pescador, con la sabiduría de un viejo, con la fe de un hombre que cree en la justicia. Cerré la puerta de la habitación con la llave maestra que guardaba, una llave que era más que un pedazo de metal, era un símbolo de mi libertad, de mi independencia. Abrí una caja fuerte falsa en el fondo del armario, una caja fuerte que ellos nunca supieron que existía, una caja fuerte que guardaba mis secretos, mis planes, mi venganza. Allí dentro estaba mi diario de oración, un libro que era mi confidente, mi escudo espiritual, mi guía en medio de las tormentas de la vida. Tomé el diario con la mano temblorosa y comencé a escribir, a planear, a coser mi venganza, puntada por puntada, hilo por hilo. La justicia de los hombres, ya que la del amor falló. Querido oyente, si cree que debo dar una lección inolvidable a esta mi familia ingrata y a esta mi nieta mimada, deje su me gusta, suscríbase al canal para no perder los próximos capítulos de este mi relato y comente aquí de dónde nos está escuchando. El día 25 de diciembre amaneció con un sol fuerte en Acapulco, pero para mí el cielo estaba gris, pesado, cargado de una tristeza que me oprimía el pecho. No salí de la habitación. La puerta estaba cerrada no solo con llave, sino con mi decisión. Era un acto de resistencia, un grito silencioso que yo sabía que ellos, tarde o temprano, escucharían. Tenía un frigobar pequeño que yo mismo compré e instalé, lleno de agua y algunos jugos de cartón,
y una caja de galletas saladas que siempre guardaba para emergencias. Era mi stock de guerra, mi trinchera, mi pequeño refugio dentro de ese departamento que se había convertido en una prisión. Estaba allí, aislado, pero no solo. Tenía mi fe, mi recuerdo de Carmen y la certeza de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Hice huelga de silencio. No respondí a ninguno de los golpes en la puerta, a ninguna de las llamadas, a ninguna de las provocaciones. Era mi forma de protestar, de mostrarles que ya no era el viejo tonto que ellos podían manipular, que ya no era el abuelo que ellos podían humillar. Yo era don Ricardo, el pescador, y yo sabía esperar el momento justo para lanzar mi red. La paciencia, la paciencia es una virtud que el mar me enseñó. Patricia, mi hija, golpeó la puerta de mi habitación con una fuerza que hizo temblar la madera, como si quisiera derribarla. «Papá, salga de ahí, viejo berrinchudo. La señora de la limpieza no viene hoy. Usted tiene que lavar los platos de Navidad. No crea que se va a quedar de brazos cruzados mientras yo me las arreglo sola. No soy su sirvienta, ¿sabe? Tengo mi vida, mis compromisos». Su voz era una mezcla de rabia y desesperación, pero yo no respondí. Estaba allí, sentado en mi cama, con el diario de oración en las manos, sintiendo el dolor de la soledad, pero también la fuerza de mi fe. Escuchaba sus pasos por la casa, sus refunfuños, los platos golpeando en el fregadero con una furia innecesaria. Era la melodía de mi venganza, el sonido de mi libertad. Podía imaginar la escena, ella con las uñas largas y pintadas, fregando los platos con rabia, mientras yo, el viejo berrinchudo, disfrutaba de mi silencio. Una pequeña victoria, pero una victoria. Ella intentó de nuevo, con más fuerza, con más rabia, casi un puñetazo en la puerta. «Ricardo, ¿me está escuchando? Sé que sí. No se haga el sordo. No me va a hacer tonta. No soy su sirvienta. Tengo más que hacer que estar aquí golpeando su puerta como una loca». Sonreí. Una sonrisa amarga. Una sonrisa de quien sabe que la vida, por más torcida que parezca, siempre encuentra una manera de enderezarse. No era sordo, pero estaba sordo a sus exigencias, a sus humillaciones, a sus mentiras. Estaba sordo al mundo de ellos, y estaba escuchando la voz de mi conciencia, la voz de mi fe, la voz de mi dignidad. Era como si el mar me estuviera susurrando secretos, dándome fuerza para la batalla que se acercaba. Armando, mi yerno, también lo intentó. Su voz era más tranquila, más calculadora, pero yo sabía que era la calma de un tiburón que espera el momento justo para atacar. «Viejo, abra esa puerta, necesitamos hablar. No sea infantil, está arruinando nuestra Navidad. Patricia está hecha un manojo de nervios por su culpa. ¿Usted no piensa en nadie más que en sí mismo?» No respondí. Estaba allí, en silencio, como un pescador que espera que el pez muerda el anzuelo. Yo sabía que estaban desesperados, que estaban perdiendo el control, que estaban sintiendo el peso de mi ausencia, de mi revuelta. La falta de mi dinero, es así, estaba empezando a apretarles el zapato. Ximena, mi nieta, también lo intentó, con la voz llorosa, con la voz de quien estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, a cualquier costo. «Abuelo, abra la puerta. Tengo hambre, quiero mi regalo, quiero mi iPhone. Usted es muy aburrido. Lo odio». Escuchaba su llanto, pero no me conmoví. Su escupitajo aún estaba fresco en mi memoria. El dolor de la humillación aún estaba vivo en mi corazón. Yo sabía que ella estaba manipulando, que estaba intentando ablandarme. Pero ya no era el abuelo complaciente, el abuelo que todo aceptaba. Yo era don Ricardo, el pescador, y estaba listo para lanzar mi red. Ese llanto, para mí, era solo el sonido de un pez pequeño debatiéndose en la línea. Estaba sentado en la cama, sintiendo el dolor de la soledad,
un dolor que me oprimía el pecho, pero también la fuerza de mi fe. Necesitaba fuerza para destruir a mi propia familia, para desmantelar el nido de víboras que yo había creado. Era una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Yo sabía que no podía seguir viviendo así, siendo humillado, despreciado, usado. Necesitaba un milagro, una intervención divina, una luz que me guiara en el camino de la justicia. Tomé de la mesita de noche mi diario de oración, un libro que era mi confidente, mi escudo espiritual, mi guía en medio de las tormentas de la vida. Las páginas amarillentas por el tiempo, las anotaciones a mano, las oraciones silenciosas, todo allí me traía paz, me traía fuerza, me traía esperanza. Abrí el diario con la mano temblorosa y comencé a leer las palabras de consuelo, las promesas de Dios, las historias de superación. Y allí, entre las páginas, estaba mi Biblia de estudio, un regalo de mi querida Carmen, un libro que me acompañaba desde hacía años, un libro que era mi brújula, mi ancla. Comencé a leer un pasaje que hablaba sobre la justicia divina, sobre la importancia de perdonar, pero también de buscar la verdad, de luchar por nuestros derechos. Y allí, en ese momento de oración, de reflexión, de conexión con lo divino, sentí una fuerza que me invadió, un coraje que me impulsó. Yo sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba un plan, una estrategia, una forma de desenmascarar a mi familia, de mostrarles que ya no era el viejo tonto que ellos podían manipular. Los días siguientes fueron una verdadera guerra fría. Yo continué en mi habitación, en huelga de silencio, mientras ellos, afuera, intentaban de todo para sacarme de allí, para hacerme desistir, para hacerme volver a ser el viejo tonto que ellos podían manipular. La primera semana de enero llegó, y con ella, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Patricia. Ella, acostumbrada a gastar sin límites, a vivir una vida de lujo que no podía costear, se vio en apuros. Mi dinero, que antes se le escurría de las manos como agua, ahora estaba bloqueado, inaccesible. Yo había revocado el poder notarial que le daba acceso a mis cuentas, una decisión que yo había tomado el día del escupitajo, mientras escribía en mi diario de oración. Patricia golpeó mi puerta, con la voz temblorosa, con la voz de quien estaba desesperada. «Papá, mi tarjeta no pasó. No puedo pagar el estado de cuenta. ¿Qué hizo? ¿Me está saboteando? Necesito el dinero para pagar mis cuentas. Necesito el dinero para vivir». No respondí. Estaba allí, en silencio, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción de quien ve la justicia hacerse. Armando, mi yerno, también lo intentó. «Viejo, está loco. No puede hacerle esto a Patricia. Es su hija. Necesita el dinero para vivir. Nos está arruinando. Está destruyendo nuestra vida». No respondí. Ximena, mi nieta, también lo intentó, con la voz llorosa, con la voz de quien estaba acostumbrada a tener todo lo que quería. «Abuelo, quiero mi iPhone, quiero mi ropa nueva, quiero ir a la playa. Usted es muy malo, me está haciendo sufrir». No respondí. Estaba allí, en silencio, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción de quien ve la justicia hacerse. Yo sabía que la falta de dinero era su talón de Aquiles, el punto débil que yo necesitaba explotar. Estaban acostumbrados a vivir en el lujo, a gastar sin límites, a tener todo lo que querían. Y ahora, sin mi dinero, estaban perdidos, desesperados, sin rumbo. Era como un tiburón que pierde su olfato, que ya no puede sentir el olor de la sangre. La señora de la limpieza que venía 3 veces por semana y el cocinero que preparaba las comidas fueron despedidos. Patricia y Armando ya no tenían dinero para pagar los servicios y la casa, que antes era impecable, comenzó a ensuciarse,
a desorganizarse, con olor a comida echada a perder. Patricia golpeó mi puerta, con la voz llena de rabia. «Papá, la casa es un chiquero. No puedo limpiar todo sola. No soy sirvienta. Tiene que ayudarme. Tiene que contratar a otra señora de la limpieza. Tiene que cocinarnos». No respondí. Armando, mi yerno, también lo intentó. «Viejo, nos está haciendo pasar vergüenza. La casa está inmunda. Los vecinos están comentando. Tiene que hacer algo. No puede dejarnos en esta situación». No respondí. Jimena, mi nieta, también lo intentó, con la voz llorosa. «Abuelo, tengo hambre. La comida de mamá es horrible. Quiero la comida del cocinero. Quiero la casa limpia. Usted es muy egoísta». No respondí. Estaba allí, en silencio, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción de quien ve la justicia hacerse. Yo sabía que la falta de higiene y la mala comida eran otro de sus puntos débiles. Estaban acostumbrados a vivir en el lujo, a tener todo lo mejor. Y ahora, sin la señora de la limpieza y el cocinero, estaban perdidos, desesperados, sin rumbo. Era como un tiburón que pierde su paladar, que ya no puede sentir el sabor de su presa. El internet y la televisión por cable fueron cortados. Patricia y Armando ya no tenían dinero para pagar las cuentas, y la casa, que antes era un centro de entretenimiento, se convirtió en un lugar aburrido, sin gracia, sin vida. Patricia golpeó mi puerta con la voz llena de rabia. «Papá, el internet no funciona. La televisión por cable fue cortada. No puedo ver mis series. No puedo hablar con mis amigas. Me está aislando del mundo. Me está haciendo sufrir». No respondí. Armando, mi yerno, también lo intentó. «Viejo, nos está haciendo pasar vergüenza. No podemos trabajar. No podemos divertirnos. Nos está destruyendo. No puede dejarnos en esta situación». No respondí. Estaba allí en silencio, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción de quien ve la justicia hacerse. Jimena, mi nieta, también lo intentó, con la voz llorosa. «Abuelo, no puedo jugar en mi iPhone. No puedo ver mis videos. Estoy aburrida. Lo odio. Usted es el peor abuelo del mundo». No respondí. Yo sabía que la falta de internet y televisión por cable era otro de sus puntos débiles. Estaban acostumbrados a vivir conectados, a tener acceso a todo lo que querían. Y ahora, sin internet y televisión por cable, estaban perdidos, desesperados, sin rumbo. Era como un tiburón que pierde su visión, que ya no puede ver su camino. El coche de Patricia, una SUV de lujo, se averió. Ella no tenía dinero para la reparación, y el coche se quedó parado en el garaje, oxidándose, deteriorándose. Ella, que antes desfilaba por la ciudad con su coche de lujo, ahora andaba a pie, dependiendo de autobuses y taxis. Patricia golpeó mi puerta, con la voz llena de rabia. «Papá, mi coche se averió. No tengo dinero para la reparación. No puedo ir a mis compromisos. No puedo llevar a Jimena a la escuela. Me está haciendo pasar vergüenza. Me está destruyendo». No respondí. Armando, mi yerno, también lo intentó. «Viejo, nos está haciendo pasar vergüenza. No podemos movernos. No podemos trabajar. Nos está destruyendo. No puede dejarnos en esta situación». No respondí. Estaba allí en silencio, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción de quien ve la justicia hacerse. Jimena, mi nieta, también lo intentó, con la voz llorosa. «Abuelo, no puedo ir a la escuela, no puedo ir al centro comercial, estoy encerrada en casa, lo odio. Usted es el peor abuelo del mundo». No respondí. Yo sabía que el coche averiado era otro de sus puntos débiles. Estaban acostumbrados a vivir en el lujo, a tener todo lo mejor. Y ahora, sin el coche, estaban perdidos, desesperados, sin rumbo. Era como un tiburón que pierde su velocidad, que ya no puede cazar a su presa.
Armando, mi yerno, furioso sin dinero, sin su vida de lujo, forzó la puerta de mi habitación. El ruido de la madera astillándose resonó por la casa, un sonido que me hizo sentir un escalofrío en la espalda, pero también una determinación que no sabía que aún tenía. Entró en la habitación, con los ojos inyectados de rabia, con la cara contorsionada de odio. Me sujetó por la camisa con una fuerza que me hizo sentir el dolor en mis huesos, y me levantó de la cama. «Firme este cheque ahora o lo tiro por el balcón. Se va a arrepentir de haberme cortado la fuente. Se va a arrepentir de haberme desafiado. Voy a acabar con usted, viejo inútil». Él gritó con la voz ronca, con la voz de quien estaba fuera de sí, con la voz de quien estaba perdiendo el control. Yo, con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado, con la voz firme, con la voz de quien tiene la fe como escudo, dije: «Inténtelo. La policía está viendo en vivo». Él me miró con los ojos desorbitados de sorpresa, de pánico. No sabía que yo estaba en videollamada con mi abogado, el licenciado Morales, un hombre de confianza, un amigo de muchos años. Él estaba grabando todo en mi celular, que estaba estratégicamente posicionado en la mesita de noche, con la cámara apuntando a la puerta. La policía estaba viendo cada segundo de esa escena dantesca, cada amenaza, cada agresión. Él me soltó, con las manos temblorosas, con el rostro pálido. Retrocedió con miedo, con la cobardía de quien sabe que fue atrapado en flagrancia. Yo había previsto esa reacción. Yo sabía que Armando, sin dinero, sin control, se volvería violento. Por eso yo había llamado a mi abogado, el licenciado Morales, un hombre en quien confiaba, un hombre que me ayudaría a hacer justicia. Él me orientó a grabar todo, a documentar cada amenaza, cada agresión. Y yo seguí su consejo con la paciencia de un pescador, con la sabiduría de un viejo. Armando salió de la habitación, con la dignidad hecha jirones, con el rabo entre las piernas. Estaba desesperado, sin dinero, sin control, sin su vida de lujo. Y yo apenas estaba comenzando. Patricia, mi hija, con la ayuda de Armando, llamó a una ambulancia psiquiátrica alegando que yo había tenido un brote y estaba agresivo. Ella quería internarme, inhabilitarme, quitarme del camino para quedarse con mi departamento, con mi dinero, con mi vida. Ella estaba desesperada, sin dinero, sin control, sin su vida de lujo. El médico llegó, un hombre serio, con una mirada cansada, y me examinó. Hizo algunas preguntas, evaluó mi lucidez, mi memoria. Yo respondía a todo con calma, con claridad, con la sabiduría de quien sabe la verdad. Él vio las marcas en mi brazo, las marcas de la agresión de Armando, las marcas de la violencia doméstica. Miró a Patricia y Armando con una mirada de desprecio, de asco. El señor Ricardo está perfectamente lúcido, y las marcas en su brazo indican violencia física. Me niego a llevarlo, y voy a denunciarlos por falsa comunicación de delito y violencia doméstica contra un adulto mayor. El médico dijo con la voz firme, con la voz de quien estaba indignado, con la voz de quien estaba listo para hacer justicia. Patricia y Armando se quedaron pálidos, con los ojos desorbitados de pánico. Su plan había fallado. Mi venganza apenas estaba comenzando. Yo había previsto esa reacción. Yo sabía que intentarían internarme, inhabilitarme, quitarme del camino. Por eso me había preparado, había documentado todo, me había rodeado de personas de confianza. Yo era el pescador y sabía que mi red era más fuerte que la de ellos. Patricia y Armando estaban desesperados, sin dinero, sin control, sin su vida de lujo. Estaban perdiendo la batalla y yo apenas estaba comenzando. Miércoles. Suena el timbre. Patricia abre, pensando que es el delivery, quizás una pizza para intentar calmar los ánimos. Pero no es.
Es un oficial de justicia y 2 patrullas de la policía municipal, con las luces parpadeando, con las sirenas apagadas, pero con una presencia imponente. El oficial dice, con la voz firme, con la voz de quien está cumpliendo la ley: «Señora Patricia, orden de desalojo inmediato por revocación de donación y orden de alejamiento del hogar por violencia doméstica contra un adulto mayor. Tienen 30 minutos para salir. Si la menor, Jimena, se resiste, el DIF la llevará a un albergue». Patricia cae de rodillas, con las manos en el rostro, con las lágrimas escurriendo, con la desesperación estampada en la cara. «¡Papá, aparezca! ¡Es mentira!». Ella grita con la voz ronca, con la voz de quien está perdiendo todo, con la voz de quien está cosechando lo que sembró. Querido oyente, si está disfrutando de este mi giro de juego, deje su me gusta. Suscríbase al canal para no perder el desenlace final de esta historia de traición y renacimiento, y comente aquí de dónde nos está escuchando. Escuché el grito de Patricia desde mi habitación, un grito que resonó por los pasillos del departamento, un grito de desesperación que, para mí, era la melodía de la justicia. Esperé unos minutos, con la calma de quien sabe que el tiempo es el mejor aliado de la verdad. Estaba arreglado, con mi mejor camisa de lino azul, perfumado con mi perfume preferido, ese que Carmen me dio en nuestro último aniversario de bodas. Quería estar digno, presentable, para mi propio espectáculo. No era un desfile de moda, sino un desfile de dignidad. Salí de la habitación, con la cabeza erguida, con la postura de quien sabe su valor. Crucé la sala, que ahora parecía un escenario, y me senté en mi sillón favorito, ese de cuero que me acompañaba desde hacía más de 40 años. Desde allí observé en silencio mientras la policía supervisaba su salida. Era como ver una película, pero una película de mi propia vida, una película con un final feliz, al menos para mí. Patricia estaba en shock, con el rostro pálido, los ojos desorbitados, como si no creyera lo que estaba pasando. Intentaba argumentar con el oficial de justicia, con la voz embargada, con las manos temblorosas. «¿Pero cómo? Revocación de donación. Esto es un absurdo. Mi padre está chocheando, no sabe lo que está haciendo. No puede hacerme esto, soy su hija». El oficial, con la paciencia de quien ya ha escuchado todas las excusas del mundo, solo movía la cabeza, con una mirada de pena, pero también de firmeza. «Señora, la decisión judicial es clara. El usufructo garantiza al donante el derecho de recuperar el inmueble en caso de ingratitud. Y las pruebas de violencia doméstica contra su padre son irrefutables». Armando, mi yerno, estaba aún más desesperado. Intentaba tomar algunas cosas, algo de ropa, algunos objetos de valor, pero los policías se lo impedían. «Calma, señor. Solo puede llevar lo esencial, el resto será inventariado». Él refunfuñaba, maldecía, pero no tenía a dónde ir. Su vida de lujo, de ostentación, de parásito, se estaba desmoronando ante sus ojos. Era como un tiburón que perdió su océano, que ahora se debatía en un acuario pequeño y sin salida. Jimena, mi nieta, estaba llorando. Un llanto histérico, un llanto de rabia, de frustración. No tenía el iPhone, no tenía la casa, no tenía nada más. Intentó abrazar al abuelo, con los ojos llenos de lágrimas, con la voz embargada. «Abuelo, perdóname, te amo. No me dejes. No quiero ir a un albergue, no quiero ir al interior. Quiero quedarme contigo». Levanté la mano, con la palma hacia ella, como una señal de alto. Mi voz, aunque tranquila, llevaba el peso de todo mi dolor, de toda mi humillación. «No, tú escupiste en este rostro. La saliva se secó, pero la memoria no. Aprende a respetar para ser alguien. Aprende que el amor no se compra con regalos y que la dignidad no se vende por un iPhone».
Ve a aprender el valor de las cosas, el valor del trabajo, el valor del respeto. Ve a aprender a ser alguien. Las palabras salieron de mi boca como piedras, pesadas, firmes, pero necesarias. Yo sabía que estaba siendo duro, pero la vida es dura, y ella necesitaba aprender eso de la peor manera. Patricia y Armando salieron del departamento con bolsas de basura en las manos. No eran bolsas de basura comunes, sino bolsas de basura llenas de ropa, de objetos personales, de pedazos de la vida que ellos habían construido sobre mi dolor, sobre mi humillación. Era una metáfora visual perfecta, un símbolo de su caída, de la ruina que ellos mismos habían construido. Eran la basura que yo había barrido de mi vida, la basura que yo había tirado para poder recomenzar. Los vi bajar en el elevador, con las cabezas bajas, con la vergüenza estampada en el rostro. Y yo sentí una mezcla de tristeza y de alivio. Tristeza por ver a mi familia en esa situación, pero alivio por saber que yo estaba libre, que yo estaba en paz. La vida es una rueda de la fortuna, y la rueda de ellos estaba en caída libre. Patricia perdió la administración del dinero de su padre, ese dinero que tanto codiciaba, que tanto gastaba. El juez, basándose en las pruebas de violencia doméstica y en la revocación de la donación, decidió que ella no era apta para administrar mis bienes. Ella, que antes vivía de lujos y apariencias, ahora estaba sin nada, sin el departamento, sin el dinero, sin el marido. Armando, el empresario que nunca trabajó, la abandonó cuando la fuente se secó. Él, el tiburón, ya no tenía qué devorar, y partió en busca de otras presas, de otras víctimas. Patricia, sola, sin dinero, sin apoyo, fue a vivir a un cuarto de vecindad, un lugar pequeño, húmedo, sin lujos, sin comodidades. Ella, que antes desfilaba en coches de lujo y ropa cara, ahora andaba en autobús, con la ropa gastada, con el rostro sin maquillaje, con la dignidad hecha jirones. Ella, la fresa arruinada, fue a trabajar de limpiadora, limpiando la suciedad de otros, la suciedad que ella misma había creado en mi vida. Era la ironía del destino, la justicia divina actuando de forma implacable. Jimena, mi nieta, fue enviada a un internado público, un lugar sencillo, sin lujos, sin mimos. Allí tuvo que aprender a lavar su propia ropa, a tender su propia cama, a vivir sin el iPhone, sin la ropa de diseñador, sin la vida de mimada. Ella, que antes me escupió en la cara, ahora tenía que tragarse el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Tuvo que aprender a respetar, a valorar, a ser alguien. Con el departamento de lujo, ese escenario de tantas humillaciones, vendido, me sentí libre, ligero, en paz. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros, un peso que yo cargaba desde hacía años. Vendí el departamento por un buen precio, un precio que me garantizaba una vida tranquila, sin preocupaciones financieras. Compré una casa de una sola planta en Puerto Escondido, Oaxaca, una playa tranquila, con el mar en calma, con la brisa suave, con el olor a salitre que me recordaba mi infancia, mi juventud, mi vida de pescador. Era un lugar sencillo, pero acogedor, un lugar donde yo podía sentir la paz, la libertad, la dignidad. La casa tenía un patio grande, con algunos árboles frutales, un lugar perfecto para cultivar mi huerto, para cuidar mis plantas, para vivir en armonía con la naturaleza. Transformé la casa en un punto de encuentro para adultos mayores, un lugar donde podíamos jugar dominó, conversar, rezar, comer un pastel con café. Era un lugar de acogida, de amistad, de solidaridad. Yo quería que otros adultos mayores, que quizás hubieran pasado por situaciones similares a las mías, pudieran encontrar allí un puerto seguro, un lugar donde pudieran sentirse amados, respetados,
valorados. Era mi forma de retribuir lo que la vida me dio, de compartir mi sabiduría, mi experiencia, mi fe. Yo, don Ricardo, el pescador de almas, estaba renaciendo. Estoy en la playa, viendo el mar, sintiendo la brisa en el rostro, el sol en la piel. El mar, el mar, mi viejo amigo, mi confidente, mi maestro. Él me enseñó que la vida es como una marea, llena de altibajos, de calma y de tormentas. Y yo aprendí a navegar en todas ellas. Sostengo mi diario de oración, con las páginas amarillentas por el tiempo, pero llenas de sabiduría, de fe, de esperanza, de todas las lecciones que la vida me enseñó. Estoy sonriendo, una sonrisa de quien encontró la paz, la libertad, la dignidad. Una sonrisa de quien sabe que la vida, por más torcida que parezca, siempre encuentra una manera de enderezarse. Y esta es mi historia. La historia de un hombre que, a los 86 años, renació. La historia de un hombre que enfrentó la maldad humana y venció, no con violencia, sino con sabiduría, con astucia, con la fuerza de la dignidad. La historia de un hombre que encontró la paz, la libertad, el respeto que siempre quiso. Querido oyente, muchas gracias por acompañar mi relato hasta el final. Si usted quiere formar parte de nuestra familia y ayudar al canal a seguir contando historias como esta, solo tiene que hacer clic en unirse. ¿Qué le pareció el final de esta historia? ¿Cree que Patricia y Armando aprendieron la lección? ¿Y Ximena cree que se convertirá en una mejor persona? Deje su me gusta. Suscríbase al canal para no perder las próximas historias y comente aquí de dónde está escuchando esta jornada. Un abrazo cariñoso de su abuelo Ricardo y hasta la próxima.